El primer tema del que me gustaría charlar con vosotros es lo que ha pasado esta mañana, el sorteo de la UEFA Champions League. Ahí tenéis en imágenes lo que nos ha deparado, unos cuartos de final que van a enfrentar, por un lado, a Real Madrid y Chelsea, por el otro, a Nápoles y Milan, en tercer lugar, al Manchester City y al Bayern, y después al Benfica y al Inter. Yo creo que hay un lado del cuadro donde están los equipos que a priori, incluso a principio de temporada, todos podíamos contar con que eran favoritos más o menos a levantar esta competición. Y luego está la otra parte del cuadro que podemos identificar como la parte de las sorpresas, y que a los que nos gusta el fútbol nos encanta que haya este tipo de cuadro, porque nos garantiza que un finalista va a ser absolutamente inesperado, ¿verdad? Milan, Nápoles, Benfica o Inter. Cualquiera de los cuatro será un outsider total, y eso nos encanta. Pero vamos a ir analizando uno a uno todos estos partidos. El primero que vamos a analizar es el Real Madrid-Chelsea, porque es el primero que ha deparado el sorteo. Me parece que es una eliminatoria peligrosa. No es el rival más difícil que le podía tocar al Real Madrid, las cosas como son. Había rondando la bola del Bayern, estaba el City también, y yo creo que antes del sorteo cualquier aficionado del Real Madrid hubiera firmado un emparejamiento con el Chelsea. Creo que el Chelsea no quería enfrentarse con el Real Madrid, lo cual ya nos va dando, creo, una visión de por dónde pueden ir los tiros y las sensaciones. Pero lo cierto y verdad es que es un enfrentamiento que ya llevamos viendo dos Champions atrás. Esta sería la tercera consecutiva en el que aparece con diferentes resultados, ¿no? Y la verdad que para mí lo más importante que he de señalar en este emparejamiento es que el Chelsea es un equipo con un claro carácter individual, que ha sabido poner encima de la mesa una cantidad de dinero ingente. Tenéis en el canal un análisis sobre cómo juega el Chelsea, sobre cuáles son sus principales fortalezas y debilidades después del mercado de invierno bajo Graham Potter. Y creo que es un proyecto que se va a tener que aferrar mucho a esta Champions. El Chelsea es un equipo al que esta competición durante mucho tiempo fue una necesidad, y luego terminó ganándola de la manera más inesperada, ¿verdad? Con Di Matteo, luego la volvió a ganar con Tuchel y con un gran fútbol. Y ahora tiene un conjunto que está lejos de ser un equipo, pero que tiene una serie de individualidades de muchísimo nivel. Podemos hablar perfectamente de Joao Félix, ¿verdad? Que para mí está haciendo una muy buena temporada desde que ha llegado al Chelsea. Es verdad que necesita a lo mejor marcar algún gol más como para terminar de destacar, pero me parece que está muy bien. Pero sobre todo, yo creo que es hablar de Enzo Fernández. Para mí, lo más importante que podemos señalar en este sentido es esto, es el centrocampista argentino. Para mí es la parte del puzzle más relevante. Era el fichaje que había que hacer en clave Real Madrid. Ojo con esto, y lo digo ahora, lo llevo diciendo siempre, es un jugador que me encanta. Y es una prueba para ver cuál es verdaderamente el nivel del nuevo proyecto del Chelsea en cuanto a estas individualidades. Enfrente, bueno, yo creo que el Real Madrid es superior al Chelsea. La verdad, creo que el Real Madrid no es el mejor equipo de Europa y no es el principal candidato a llevarse esta Champions. Ahora, todo puede pasar. Yo, el año pasado, cuando tocó el Paris Saint-Germain, no pensaba que fuera el favorito en Madrid. Cuando tocó el Chelsea, tampoco. Cuando tocó el City, tampoco. Y en la final, tampoco. Y al final, bueno, el Madrid fue sacando todos estos partidos. Puede pasar cualquier cosa. Pero a día de hoy, y con la información, los estados de forma actuales, yo creo que el Real Madrid tiene que ser superior a un Chelsea que es muy irregular, a un Chelsea que en el momento en el que se le obturan los caminos más importantes al gol, en el momento en el que eres capaz de controlar la movilidad de todos esos jugadores que tiene en esa punta, en esa segunda punta, ¿verdad? De los Kai Havertz, los Sterling en algún momento, y eres capaz de entender que todo el juego va a pasar sí o sí por Enzo Fernández, ahí puedes poner en aprietos al Chelsea. ¿Cuáles son mis temores en este momento de cara precisamente al Chelsea? Bueno, yo creo que el Chelsea es mejor que el Liverpool, esa es la verdad.
Me parece que la eliminatoria se decida en Stamford Bridge no beneficia al Real Madrid, no creo que sea un hándicap total, pero no beneficia. Y vengo, la verdad, bastante preocupado por el estado de la defensa, ya sabemos que el lateral izquierdo del Real Madrid no es, creo, la mejor banda izquierda que hemos visto. Me parece que el estado de forma tanto de Tchouaméni como de Camavinga en ese pivote, teniendo enfrente lo que van a tener, puede ser relevante. Y espero que en estas 3 semanas que faltan hasta esta eliminatoria vayamos recuperando cada vez más esa versión de Karim Benzema estelar que necesita el Real Madrid para poder plantarse en la siguiente ronda de esta competición. Yo creo que cualquier cosa que no sea contar con el mejor Karim Benzema, con un Toni Kroos parecido al que vimos el otro día y con un Vinicius, yo creo que teniéndose que enfrentar a una defensa que le va a suponer un reto, bueno, todo eso va a ser importante, ¿no? Y bueno, yo creo que en principio todo hace indicar que el favorito en esta eliminatoria debe ser el Real Madrid. No es que fuera una sorpresa mundial que no se clasificase, pero a priori, insisto, yo creo que el Real Madrid es a día de hoy más que el Chelsea. No hablo del plano económico, no hablo del plano de la gestión, nada de todo eso. Hablo de 11 contra 11 en el terreno de juego y que en esta eliminatoria el Real Madrid debería ser finalista sin duda. Después, en cuanto al Bayern y al Manchester City, yo creo que esta es la eliminatoria. Es decir, si alguien quiere ver fútbol con todas las letras, tiene que ver este partido, porque me parece que, en primer lugar, representa a dos de las mejores plantillas que se pueden ver hoy en día en el mundo del fútbol. Una institución histórica, pesada, relevante para el desarrollo del fútbol, una camiseta por la cual han pasado algunos de los mejores jugadores de la historia de Alemania, contra, bueno, el nuevo chico malo del barrio, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es capaz de terminar esto. También es la vuelta de Guardiola a Baviera, en fin, hay muchos ingredientes aquí. Pero para mí, lo principal es sin duda el mejor partido de fútbol que nos va a ofrecer estos cuartos de final de la UEFA Champions League. Ninguno de estos dos equipos se va a meter atrás. Ninguno va a dejar de tratar de morder al rival, de presionar, de ir arriba, de ser consecuente con lo que dicta o bien su historia o bien su ambición. Y eso para mí es fundamental. Vamos a ver un enfrentamiento de dos entrenadores como son Julian Nagelsmann y Pep Guardiola, que se parecen en algunas cosas y se diferencian en otras. Yo creo que Nagelsmann es más camaleónico, tiene a veces partidos donde tiene un poquito más de posesión, horizontaliza un poco más su equipo. Luego hay otros en los que es un martillo pilón y va constantemente arriba. Ahora, para mí, no hay una diferencia ni siquiera leve en cuanto a sus plantillas. Me parece que son el mismo nivel. Y si en el Bayern siguiera jugando Robert Lewandowski, por ejemplo, pues diríamos que está totalmente igualado, ¿no? Pero el asunto está en que Lewandowski salió este verano del Bayern de Múnich y el sustituto es Choupo-Moting. En fin, sabemos que Sadio Mane ha estado jugando como delantero en algún tramo de la temporada, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, a mí me interesa también señalar que la baza Erling Haaland es algo que tenemos que poner encima de la mesa. No podemos obviarlo, ¿no? No solo porque esta misma semana haya hecho 5 goles, nada más y nada menos que 5 goles en un partido de Champions, que es algo que solo había hecho Leo Messi y Luis Adriano. No solo por eso, sino porque día a día y semana a semana el asunto no está en si Erling Haaland va a marcar o no va a marcar, sino en cuántos va a marcar. Y todos los que llevamos ya tiempo viendo al Manchester City en estos años y hemos visto sus diferentes manifestaciones bajo Pep Guardiola, hemos visto que en los últimos tiempos le venía faltando esa última puntada, o sea, hacía un bordado perfecto, pero le fallaba lo último. El año pasado, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Real Madrid, el City debió haber marcado más goles de los que consiguió y, bueno, pues una gran actuación de Courtois y luego una ligera falta de puntería de sus delanteros y centrocampistas
explica lo que ocurrió la temporada pasada. Pero ahora ya no. Ahora tienes un jugador que hace goles a un toque, que la pelota siempre le cae, que parece que tiene un imán, que siempre aparece circunstancialmente muy solo cuando es enorme y es imposible no verlo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante uno de los duelos más importantes. No soy capaz de daros un favorito, lo tengo que decir. Si yo tuviera que hablar de una actuación colectiva, quizá apostaría por el Bayern de Múnich, porque entiendo yo que, o al menos lo que yo he visto, me ha parecido de un nivel en ese punto, sobre todo cuando se enfrentó al Paris Saint-Germain. En algunos puntos de estos partidos es capaz de ser incluso más conjunto que el Manchester City. Y el Manchester City ha demostrado que tiene partidos donde es un huracán y otros donde es una tormenta. Es decir, siempre es peligroso, pero esta temporada le está costando en algún punto ser, yo creo, tener esa continuidad en su juego. El primer partido de la eliminatoria contra el Leipzig, por ejemplo, fue demasiado horizontal. Fue un equipo, no quiero decir oficinista, pero podía haber pisado más ese acelerador. Entonces yo creo que esa es una de las partes más importantes. El segundo es cómo lleguen físicamente. El Manchester City ahora va a tener una carrera por la Premier League con el Arsenal que fue eliminado ayer de la Europa League, y eso va a ser importantísimo. El Bayern, bueno, también se está peleando la liga con el Dortmund, pero si por un año ganase la liga el Dortmund tampoco sería un drama. Entonces yo creo que por esa parte el equipo bávaro sí que puede apostar más en esta competición y pensar que si elimina al Manchester City yo creo que sería el claro favorito a esta Champions. Ya ha eliminado al PSG, que yo creo que era otro de estos pesos pesados, ¿no? Entonces, si yo tuviera que dar un favorito, le daría un pelinín de nada al Bayern, siempre y cuando, evidentemente, consigan controlar. Dudo que Erling Haaland le vaya a hacer 5 goles al Bayern, pero un gol ya es, ya es una participación muy importante, ¿no? En este sentido. El siguiente partido que tenemos es el Milan-Nápoles, sí, Milan-Nápoles, que yo creo que era una eliminatoria, bueno, curiosa, ¿no? Si a principio de temporada alguien nos dice va a haber unos cuartos de final que van a ser Milan-Nápoles, bueno, no suena muy realista, ¿no? Bueno, pues aquí están estos dos equipos. Es una eliminatoria que no creo que vaya a ser la más espectacular. Yo he visto los Milan-Nápoles de Liga y, bueno, pues son partidos donde a mí me parece que el Nápoles ha sido claramente superior. El Nápoles hoy en día es mejor equipo que el Milan. Y ojo que el Milan es el vigente campeón de Italia. El Nápoles seguramente lo va a ser esta temporada. Tiene un porrón de puntos de ventaja para con el Inter. Y por lo tanto lo que analizábamos hace unas semanas, en los que os contábamos cómo juega el Nápoles, cuáles son sus principales peligros, yo pensaba que en algún momento el Nápoles iba a dejar de apostar por esta Champions porque en algún momento iba a llegar a la conclusión de que era muy difícil avanzar. Te toca, por ejemplo, un Manchester City, algo en ese sentido, ¿no? Pero ahora, habiendo caído en esta parte del cuadro y estando literalmente a unos partidos de hacer historia, pero historia de verdad, el Nápoles tiene que ir a por absolutamente todo. El problema es que no tiene una profundidad de plantilla a la altura de un Bayern o de un City, y ese es un hándicap importante. Pero claro, enfrente tienes a un rival que conoce muy bien, pero que puede hacer valer un factor que yo creo que es fundamental, y es la historia. Es que es el Milan, ¿verdad? Es que creo que esa parte de orgullo y esa parte de respeto debe de estar ahí. Al final es así. Ahora, si esto lo tenemos que juzgar en tanto en cuanto se trata de un enfrentamiento entre dos rivales que se conocen, yo creo que podemos aplicar lo que hemos visto en Liga, y para mí el Nápoles es más que el Milan. ¿Eso significa que se vaya a clasificar? No tiene por qué. En la Champions puede pasar prácticamente cualquier cosa, pero en condiciones normales yo creo que este Milan es más que el Nápoles, y que por lo tanto, o que este Nápoles, perdón, es más que el Milan, y que por lo tanto el Nápoles tendría que estar en esas semifinales. Si no es así, al menos para mí, sería una enorme sorpresa. Después, el último enfrentamiento que tenemos es el Benfica contra el Inter de Milán. Otro partido, otro cruce que si nos dicen
hace unos meses que se iba a dar en esta altura de la competición, no sé si nos lo hubiéramos creído, ¿no? Yo creo que se enfrenta un equipo como es el Benfica, que está en un nivel de juego muy alto, esa es la verdad. Ha eliminado al Brujas, un Brujas que yo creo que se ha pegado 3 tiros en los talones y que tampoco lo podemos catalogar del todo, pero me parece que tiene un conjunto muy sólido dentro de un proyecto muy interesante, como son siempre los que tiene el Benfica, que a pesar de haber perdido a Enzo Fernández, está a un muy buen nivel y que se enfrenta al Inter de Milán, que viene de enfrentarse también a otro rival portugués, al Oporto, y de eliminarlo además por la mínima, en un partido, bueno, una eliminatoria con solo un gol y ya sabemos cómo es, ¿no? Ahora, para mí, el Inter es por plantilla el mejor equipo de Italia. Y recalco el por plantilla. Yo creo que Simone Inzaghi tiene a sus órdenes todo lo que necesita. Tiene a Lukaku, tiene a Checo, tiene a Lautaro Martínez arriba. Luego tiene a uno de los porteros más interesantes de Europa, bajo mi criterio, que es Onana. Tiene todavía a Milan Skriniar. Tiene además unos carriles muy poblados con un jugador que a mí me gusta mucho, como es Denzel Dumfries. Vamos a ver cómo llega Gosens, Varela. En fin, el Inter, en cuanto a plantilla, es un equipazo. Ahora, yo creo que necesita un poquito de una apuesta más agresiva, un entrenador que quiera verdaderamente ganar los partidos. Yo el otro día no me caí redondo viendo el Oporto Inter, pues no lo sé por qué, por algún milagro. Pero fue un partido que lo único que tuvo fue el descuento y fue porque el Oporto mandó 2 balones al palo en el descuento y sacó el Inter un balón bajo palos. Fue todo lo que pasó. Entonces, yo creo que eso no le va a llegar contra el Benfica. El Benfica es mejor que el Oporto y yo creo que en esta eliminatoria, visto lo visto, lo que estamos viendo hasta esa altura, para mí el Benfica hoy en día no es más en cuanto a plantilla, pero sí que es más en cuanto a equipo, a colectivo, a funcionamiento. Y por lo tanto, yo creo que la eliminatoria por este lado del cuadro tendría que ser Benfica-Nápoles. Y ojalá, porque entonces estaremos viendo yo creo, uno de los mejores partidos que pueden darnos ahora mismo en Europa. Hablaremos de las semifinales después. Ya no puedo analizar las semifinales que creo que van a poder pasar, porque creo que eso ya es ciencia ficción total, pero me alegro mucho del sorteo. Creo que vamos a ver, como dije al principio, una parte del cuadro con equipos totalmente históricos, pesados, que nos van a garantizar choques de alto voltaje, y luego otra parte del cuadro donde al menos vamos a tener un finalista inesperado, alguien que sea capaz de meter un poquito de aire fresco en esta competición, que los últimos equipos que han sido capaces de levantarla fueron, si no me equivoco, el Borussia de Dortmund y el Chelsea. Desde entonces, nadie que no sea estos equipos ha conseguido levantar esta competición.